Estimados alumnos, bienvenidos a la semana 5. En esta oportunidad trataremos el tema de negociación tridimensional. El contenido considerará los siguientes temas a tratar: dirección e importancia, tácticas que solucionen problemas, diseños de acuerdos creadores de valor, disposición de la escena, escenario integrado. La negociación tridimensional. Debemos empezar la clase con la siguiente interrogante: ¿qué se interpone entre usted y el sí que necesita de la otra parte? Antes de dar respuesta a la pregunta, recordemos que el conflicto es el proceso que comienza cuando una parte advierte que la otra ha afectado negativamente o está a punto de afectar negativamente alguno de sus intereses. Por lo que la negociación surge como una herramienta de apoyo para resolver los conflictos. Como se sabe, en el día a día el individuo vive sobrecargado por el estrés y la presión del tiempo. Es por ello que en muchos casos no se sabe enfrentar a las situaciones complejas que se presenten tanto en la vida laboral como en la personal. Por lo que en el 2007, David Lex y James Savenius proponen un nuevo enfoque, la negociación tridimensional, que se centra en enfrentar obstáculos entre tres dimensiones. 1. La táctica, que tiene que ver con las relaciones que se dan en la mesa de negociación. 2. Diseño de acuerdo, que tiene que ver con la generación de valor a través de las alternativas que se proponen en el proceso de negociación. 3. La configuración de la negociación en sí misma, que tiene que ver del cómo se desarrolla la negociación y si tiene los elementos adecuados para llegar al beneficio mutuo. Para lograr la negociación 3D es necesario desarrollar un conjunto de habilidades, técnicas y estrategias para que toda persona que esté involucrada en el proceso de negociación pueda controlar sus emociones y la de los demás, aplicando fuertemente la inteligencia emocional. Descubrir los verdaderos intereses de la negociación para poder proponer y diseñar acuerdos beneficiosos para ambas partes. Concentrarse en el negocio en sí y no en las personas, para evitar dañar las relaciones y mantenerlas a lo largo del tiempo. Táctica. Muchos de los negociadores solo llegan a la primera dimensión. Se centra en mejorar las destrezas personales en la mesa de negociación, en busca de la fórmula gana-pierde, luchar por ganar más que la contraparte, o gana-gana, que el acuerdo beneficie a ambas partes. Tipos de negociación estudiados ya en las sesiones pasadas. Sobre el particular, se busca que el negociador conozca y maneje tres aspectos fundamentales para llegar al objeto dentro del proceso de negociación. 1. Identidad versus rol. Nuestro yo interno, identidad, valor como seres humanos, principios, personalidad y autoimagen de nosotros mismos. Y el yo externo, rol como padre, esposo, empresario, ejecutivo, deportista, estudiante, etc. 2. Personalidad del negociador, que puede presentarse de acuerdo al modelo Diggs, lo que permite conocer la forma como la gente interactúa, procesa la información y demuestra las emociones: dominante, persuasivo, estable y analítico. Inteligencia emocional. Conocer y manejar nuestras propias emociones, reconocer las emociones en otros, motivarse uno mismo
manejo de las razones y de las relaciones. Los negociadores novatos, asegura Savenius, suelen limitarse inconscientemente a una sola dimensión de la negociación, concentrándose en regatear en la mesa de negociación en cuestiones relativas al precio. Los principiantes en una negociación pueden comprender la importancia de la interacción personal, pero su enfoque es tan estrecho que no puede ver más allá del campo de batalla. Segunda dimensión, 2D. Se encarga de descubrir las fuentes de valor de un acuerdo, sustancia de la negociación, en la relación a las alternativas presentadas por las partes. Por ello, se dice que es una comunicación de ida y vuelta, diseñada para alcanzar un acuerdo sustentable, en donde las contrapartes tienen intereses compartidos y opuestos. Los negociadores que se apoyan en las dos dimensiones buscan los intereses más profundos que subyacen en las distintas posiciones. Le dan importancia a los intereses compartidos y a los intereses diferentes, pero complementarios, de cada parte pueden ser la fuente de mayores ganancias. En manos hábiles, este proceso puede generar valor no solo a partir de las diferencias de intereses de las partes, sino también por diferencias en los pronósticos de los sucesos futuros, como la posibilidad de que un negocio sea vendido. Actitudes frente al riesgo y el tiempo. Estatus. Conocimiento técnico. Al respecto, se tienen dos estilos de negociación. Blando es el negociador que desea evitar los conflictos personales, por los que hace concesiones de inmediato para llegar prontamente a un acuerdo. Duro es el tipo de negociador que ve cualquier situación como una contienda de voluntades, en donde la parte que toma las posiciones más extremas y las mantiene firmes durante más tiempo obtiene más. De estos dos tipos de negociación surge la negociación de alto impacto, que permite resultados eficientes, no se dañan las relaciones, ofrece resultados exactos para ambas partes. Dicha negociación se usa en cualquier circunstancia, línea blanda y línea dura, con 4 aspectos: la gente, los intereses, generación de opciones y propuestas objetivas. Tercera dimensión, 3D. Se centra en las componentes que están fuera de la mesa de negociación y que ayudarán a crear valor permanente al llegar al acuerdo entre las partes. Se dice que la tercera dimensión para la negociación efectiva tiene enorme potencial, pero es la menos comprendida o utilizada en la práctica. Consiste en acciones para establecer y modificar la arquitectura de la negociación en sí misma, determinar qué temas serán ingresados a la negociación y en qué orden y qué alternativas enfrentan los participantes de no llegar a un acuerdo. Los elementos más familiares incluyen lo que hará cada parte si no hay acuerdo, es decir, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. BATNA en inglés, MAN en castellano. La MAN determina el umbral del valor que el trato debe superar, explica Savenius. Uno no quiere quedar atrapado en los detalles seductores del proceso de negociación cuando la pregunta de fondo ¿es posible un acuerdo? ¿O existe un trato más atractivo con otro comprador, proveedor o aliado? Los negociadores más sofisticados no desperdician esfuerzos tratando de mejorar un trato potencial en la mesa de negociaciones, sin antes haber evaluado si esos mismos
esfuerzos estarían mejor invertidos fuera de la mesa de negociaciones, generando ofertas competitivas o involucrando otras partes, es decir, resaltando las MAN. Por supuesto, una buena MAN puede facilitar un apalancamiento adicional, ya que se percibe una buena dosis de poder cuando una parte expresa la posibilidad de dejar la mesa de negociaciones. Como ejemplo de una compleja negociación de 3 dimensiones, Savenius cita el caso de Kennecott Copper Corporation, al enfrentar la posibilidad de que el gobierno tomara el control de sus minas en Chile. Un par de años atrás, Kennecott supo que debía renegociar su acuerdo de regalías a largo plazo. Conflicto marítimo Perú-Chile. Como podemos apreciar en el siguiente caso, los conflictos se presentan en cualquier ámbito, como la controversia de delimitación marítima entre Chile y Perú, que se remonta a mediados de los años 1980, en el que existían las siguientes posiciones. Perú señala que la delimitación del límite marítimo entre ambos países aún no se había determinado. Chile señala que no existían temas limítrofes pendientes entre ambos, afirmando que existían tratados internacionales vigentes suscritos en 1952 y 1954. Zona de conflicto. El diferendo involucraba el área marítima comprendida entre el paralelo de la latitud que cruza donde termina la frontera terrestre entre Chile y el Perú en la línea de la Concordia, en el hito número 1 según Chile y el punto 266 según Perú, de 67.139.4 kilómetros cuadrados, de los cuales 38.000 kilómetros cuadrados eran considerados soberanos por Chile y Perú reclamaba una división equitativa. Resolución del conflicto, negociación, aplicando la negociación 3D. Se utilizó agentes externos como la Corte de la Haya, quien el 27 de enero del 2014 se decide que el punto de inicio del límite marítimo entre el Perú y Chile es la intersección del paralelo geográfico que cruza el hito número 1 con la línea de bajamar y que la frontera marítima sigue el paralelo que pasa sobre el hito número 1 hasta un punto situado a 80 millas marinas de distancia. Luego continúa en dirección sudoeste sobre una línea equidistante desde las costas de ambos países hasta su intersección con el límite de las 200 millas marinas, medidas desde las líneas de base de Chile, y posteriormente continúa hacia el sur hasta el punto de intersección con el límite de las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base de ambos países. En este contexto, el fallo de la Corte permitió definir el trazado de la frontera marítima sin determinar las coordenadas geográficas precisas, disponiendo que sean las propias partes las que procedan a determinar tales coordenadas de conformidad con el fallo, lo cual ocurrió el 25 de marzo del 2014. La negociación tridimensional. Tácticas que solucionan problemas. Existen tácticas y trucos carentes de ética que se pueden utilizar para tomar ventaja. Mentiras, abuso psicológico, tácticas de presión. Existen 3 pasos para negociar las reglas de juego en las que se utilizan las tácticas engañosas. Reconoce
que se trata de tácticas engañosas, engaño deliberado, guerra psicológico, tácticas de alta presión. Trata el tema en forma explícita y directa. Cuestiona su legitimidad y convivencia. Diseños de acuerdos creadores de valor. Entiéndase por valor no solo la eventual ganancia financiera, sino que puede significar precedentes, relaciones, reputación, apariencia política, equidad o incluso como le va en el proceso de autoimagen de la contraparte. Conocido también como el AVA, Acuerdo de Valor Agregado. Para ello se siguen los siguientes pasos. 1. Clarificar los intereses. Consiste en recuperar la información necesaria para reconocer los intereses de las partes involucradas. Para ello es imprescindible reconocer los intereses objetivos y subjetivos. Con el fin de iniciar este proceso, es recomendable utilizar la herramienta de trabajo Ventana de Intereses, que permite reconocer nuestros intereses, identificar los intereses de la otra parte, reconocer intereses mutuos, luego de describir dónde se ubican los intereses propios, dónde se concentran y dónde no se tienen, se ponderarán los intereses otorgándoles una medida de flexibilidad. Se establece cuándo se está dispuesto a ceder, negociar, reducir las pretensiones en estos campos y a la vez cuándo se está dispuesto a crear valor en esas áreas. 2. Identificar las opciones. En este paso se tiene por objeto crear y explorar nuevos valores que pueden organizarse en paquetes o combinaciones de acuerdos que posibiliten el desarrollo de la negociación. Los valores, que pueden ser tangibles o intangibles, pueden ser identificados con las siguientes interrogantes. ¿Qué valor puede otorgarse que la otra parte necesite? ¿Qué valor pueden ofrecernos que nosotros necesitemos? ¿Cómo podemos agregar valor a los intereses de cada parte? Para llegar a tener una negociación de acuerdo de valor agregado, se debe contar con el apoyo de ambas partes a través de la creación de paquetes de opciones que permitan equilibrar los intereses satisfechos. Una forma de crear diferentes combinaciones de intereses es a través del gráfico de árbol en el que se despliegan las combinaciones de las opciones posibles en forma ordenada y jerárquicamente sobre cada uno de los objetivos de conflicto y de interés. 3. Concebir paquetes de acuerdo supone concebir diferentes combinaciones de las opciones identificadas en el paso anterior, verificar que los acuerdos presten equilibrios entre los intereses de las partes. En este paso supone un análisis de equilibrio de las opciones creadas. Exige situarse y pensar permanentemente desde la perspectiva de la otra parte. ¿Aceptaría esta opción como satisfactoria de sus intereses? 4. Seleccionar el mejor acuerdo. En este paso tiene como objetivo la evaluación y elección conjunta del mejor paquete de acuerdo y acuerdos posibles de alcanzar en un escenario de negociación con las partes. Luego se establecen criterios para sopesarlos, poniendo énfasis nuevamente en la idea de llegar a un acuerdo de valor agregado. Seleccionar el mejor acuerdo implica explicitar y clarificarse sobre los criterios propios de selección, generar los espacios para presentar y escuchar las proposiciones, realizar el acuerdo para luego sellar el trato. Para esto es necesario plantearse los siguientes interrogantes. Valor. ¿Qué y cuánto valor incorpora? ¿Cuál es el valor para cada una de las partes? ¿Cuál es la totalidad del valor incorporado? Equilibrio. ¿El valor agregado es equiparable para ambas partes?
Enfoque global. ¿Cada uno de los puntos de acuerdo plantea soluciones para todos los intereses? Atractivo y viabilidad. ¿Existe, aunque sea un acuerdo en el que todas las partes se encuentren conformes? El mejor acuerdo es aquel que cumple con un equilibrio de satisfacción y creación. Para ello existen 3 técnicas. La limitación de la evaluación a los acuerdos factibles, a los que resulten atractivos por todas las partes. Si no existen acuerdos factibles, se deben regresar al paso 3 y realizar un mejor análisis. La comparación de todos los acuerdos factibles para elegir el más adecuado. 5. Perfeccionar el acuerdo. Busca asegurar que se ha cubierto todos los detalles relevantes y que el acuerdo es equilibrado en términos de valor total. Para ello, se debe registrar por escrito el acuerdo documento o registrar oportunamente las cláusulas del acuerdo. Desarrollar la puesta en marcha de las acciones pactadas. Profundizar las proyecciones en las áreas de interés. Se demuestra que cada parte es esencial para afianzar la confianza creada. Disposición de la escena. La negociación implica movimiento fuera de la mesa para disponer de una situación más prometedora cuando se llegue a ella. Entonces, se debe tener en cuenta que en el escenario donde se realiza el proceso de negociación se debe involucrar apropiadamente las partes correctas, la secuencia de propuestas, el debate de los intereses, el tiempo, expectativas, consecuencia, a fin de no marcharse sin llegar al acuerdo. Si la disposición de la mesa no es prometedora, un negociador 3D no apela solo a presionar, gana y pierde. Un negociador 3D no apela solo a exhibir empatía, gana, gana. Un negociador 3D actúa lejos de la mesa para predisponerla favorablemente, busca aliados, terceras partes de interés que tengan influencia en la contraparte, etc. Un negociador 3D sabe que una mala disposición hace que las tácticas de la mesa sean improcedentes. La disposición de la escena busca utilizar de forma adecuada los agentes internos y externos que se desarrollan dentro de un proceso de negociación. Escenario integrado. Una negociación será eficaz cuando la estrategia tridimensional se da con una combinación alineada y con un escenario reforzado e integrado, en los que se conjuguen las emociones, relaciones y acuerdos. Por ello, no se debe olvidar que se debe definir bien lo que quieren las partes, a fin de evitar un equilibrio adverso entre negociador y no negociar, lo que quiere decir que si el acuerdo no es bueno para las partes, la negociación estará destinada al fracaso, porque no habrá el suficiente valor en el acuerdo que sea de atención importante para las partes. Auditoría 3D. Busca obtener, crear y demandar valor a largo plazo, por lo que se debe auditar las barreras que se encuentran en los procesos de negociación e impidan llegar a objetivos deseados. Pero ¿dónde se realiza la evaluación? La evacuación en la puesta del escenario, mapear todos los stakeholders, los puntos de interés y su batina. En el diseño del acuerdo, en las tácticas y las relaciones interpersonales, con el mapeo a la inversa se puede elaborar una estrategia de 3D para la correcta disposición del escenario de la negociación. Diseñar acuerdos que creen valor, implementar tácticas de solución de problemas. Recursos educativos relacionados al tema.
Conclusiones. Toda negociación trae consigo el estrés por la presión y el tiempo que genera el proceso. Sin embargo, esta situación puede manejarse apoyados en la negociación tridimensional, basándonos en tres aspectos: las emociones, el diseño del acuerdo y las relaciones. Para ello, el negociador debe desarrollar un conjunto de habilidades, técnicas y estrategias para controlar estos tres aspectos. Un buen negociador debe controlar sus emociones y las demás aplicando fuertemente la inteligencia emocional a fin de descubrir los verdaderos intereses de la contraparte. Hay que tener en cuenta que las emociones son parte sumamente importante dentro de un proceso de negociación, ya que es lo que mueve muchas veces al negociador en su forma de reaccionar al defender y expresar sus intereses. Todo negociador debe establecer adecuadamente el escenario donde se desenvolverá el proceso de negociación, de tal forma que se conozca con claridad las partes interesadas, los intereses que se buscan alcanzar, la información que se tiene respecto a la contraparte a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. La negociación 3D es una forma muy amplia de negociar, ya que implica tener una perspectiva mayor de las cosas que puedan suceder al momento de negociar, dando una visión de situaciones que sucederán al tomar ciertas decisiones. Dentro de la negociación, involucrar otros participantes y temas relacionados que pueden potencializar la base sobre la cual se realiza la negociación, las cuales pueden ayudar al proceso de obtener los mejores beneficios. Bibliografía. Muchas gracias.